Buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo que tiene que ver con el trabajo de los transistores, específicamente desde el punto de vista de la polarización por realimentación del emisor. En anteriores videos les he estado explicando algunos otros tipos de configuraciones. Les expliqué de la polarización fija y les di dos ejemplos. Hoy vamos a trabajar con la parte de la polarización desde el punto de vista del emisor. Si ustedes pueden ver, pues este esquema cambia completamente. Ahora tenemos una resistencia a la salida del emisor del transistor. Este es un transistor NPN. Lo primero que vamos a hacer es, en este caso, explicar de dónde salen las fórmulas en este caso, a partir del análisis de mallas, tanto de la malla de la corriente de base o de la base en este caso, y la malla del colector, que sería la salida. Este tipo de configuración o polarización pues ya varía con respecto a la polarización fija o en este caso una polarización por colector. Bueno, iniciemos entonces. Aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde salen las fórmulas específicamente a partir de este esquema. Eh, Como ustedes saben, tenemos en este caso la polarización de nuestras fuentes. Aquí tenemos positivo, aquí tenemos negativo, aquí tendríamos positivo y aquí tendríamos negativo, si lo vemos de esta manera. Bueno, esta primera fuente, tenemos una fuente que alimenta la base y otra fuente que alimenta el colector. Si seguimos el recorrido de la corriente de base, pues tendríamos este tipo de recorrido específico. Entonces ahí, a partir de ese recorrido, podemos nosotros encontrar una expresión que se ajuste de acuerdo a la ley de mallas de Kirchhoff. Si seguimos el recorrido, tendríamos que en este punto entraría más corriente, aquí saldría menos corriente, aquí entraría más, aquí saldría menos, pero resulta que ahora hay un nuevo elemento, más, menos, y este nuevo elemento es la resistencia del emisor. Bueno, ¿cómo quedaría nuestra expresión a partir de ese análisis? Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Estamos? Entonces, prácticamente ahí quedaría de esta manera. Si inicio desde la fuente de voltaje, me quedaría 20 voltios más 20 voltios de la fuente de alimentación de la base, menos la resistencia de base por la corriente de base que pasa por esa malla, menos el voltaje base emisor en este caso, y por último menos la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor, y esto lo igualamos a 0. Ahí tendríamos la expresión. A partir de esa expresión puedo venir yo y encontrar en este caso mi corriente de base, que es lo que yo necesito para poder trabajar. Entonces, despejemos esto. ¿Cómo nos quedaría todo esto? Vamos a mover un poco esto. Entonces les explicaba que prácticamente al hacer el análisis de esa malla nos queda que serían 20 voltios menos la resistencia de base por la corriente de base menos voltaje base emisor menos la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Esto es igual a 0. Muy bien, si nosotros despejamos esto, pues resulta que nos vamos a topar con que tenemos dos incógnitas. Necesitamos la resistencia de base. Necesitamos despejar esto. Pero también allá, al tener valores específicos en la parte del circuito,
resulta que nos toparíamos con el inconveniente de en este caso, de la corriente del emisor. Y entonces aquí tenemos que hacer un análisis para poder sustituir esa corriente emisor, y nos vamos a topar con lo siguiente. Resulta que la corriente del emisor, esto es un dato para que ustedes lo tengan siempre, la corriente del emisor va a ser igual a la ganancia más 1 multiplicado por la corriente de base. Ahora, ¿qué me permite esto? Pues resulta que al tener esta expresión y sustituirla acá, eso me va a permitir a mí, en este caso, poder tener términos semejantes y poder reexpresar de mejor forma mi fórmula. Bueno, veamos entonces cómo quedaría esto. Si yo quiero despejar entonces mi resistencia, la resistencia de base, pues yo lo primero que debo hacer ahí es, si sustituyo la E, la corriente del emisor me va a quedar de la siguiente manera. 20 voltios menos la resistencia de base por la corriente de base menos voltaje base emisor. Aquí estoy trabajando paso a paso para que ustedes entiendan de dónde sale todo. Menos, y aquí en vez de la corriente del emisor voy a colocar lo que es mi corriente de base multiplicado por la ganancia más 1, eso multiplicado por la resistencia del emisor, y esto va a ser igual, o lo igualamos a 0. Si ustedes tuvieran el valor de la corriente del emisor, pues simplemente no hacen la sustitución, sino que ya le colocan el valor como tal y lo pueden trabajar, ¿verdad? Bueno, pero veamos acá. Entonces resulta que si yo vengo y trabajo esto, yo puedo trabajar, por ejemplo, un factor común en este caso de estos dos, y me quedaría de la siguiente manera. Veamos pues. Entonces estos dos, si se dan cuenta, tanto la primera que subrayé, la primera expresión que subrayé como la segunda que subrayé, están restando. Paso a sumarlas de ambos lados para dejarlos del lado derecho, y los voltajes dejarlos del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, me quedaría 20 menos voltaje base emisor, y esto sería igual a la resistencia de base por la corriente de base más la corriente de base multiplicado por alfa más 1, y esto por la resistencia del emisor. Muy bien, teniendo esto, pues sacamos el factor común, ¿verdad? Vamos a mover un poquito esto, y me quedaría de la siguiente manera. Entonces esto sería igual a 20 menos voltaje base emisor. Aquí mi factor común sería la corriente de base, entonces tendríamos que colocar corriente de base multiplicado por la resistencia de base, ¿verdad? Más, en este caso, alfa más 1, o la ganancia más 1, multiplicado por la resistencia del emisor, porque el factor común era la corriente de base. Si despejamos ahora, en este caso, nuestra corriente de base, nos quedaría de la siguiente manera. La corriente de base va a ser igual a 20 menos el voltaje base emisor dividido, pegar un poquito aquí, dividido, en este caso, la resistencia de base más la ganancia más 1 multiplicado por la resistencia del emisor. Y ahí ya tendríamos la fórmula que nos permite encontrar la corriente de base a partir de esa polarización por
realimentación del emisor. Entonces, analizando la malla de la corriente de base, podemos encontrar la corriente de base. Y teniendo esta fórmula también podríamos despejar la misma y poder encontrar la resistencia de base. Entonces tenemos prácticamente a partir de la expresión que surge del análisis de la malla de la corriente de base, podemos encontrar tanto la corriente de base como la resistencia de base, y también podríamos encontrar la resistencia del emisor si tuviéramos los datos necesarios. Muy bien. Ahora, siguiendo con la parte de los análisis. Ahora nos tocaría en este caso analizar prácticamente la malla del colector. Si la malla del colector tiene esta polarización, vamos a agregar aquí, si la malla del colector tiene esta polarización, más o menos, prácticamente el recorrido estaría de esta manera. Aquí tendríamos la corriente del colector. Ahora, si yo sigo el recorrido de la corriente, aquí entraría más, saldría menos, aquí entraría más, saldría menos, pero aquí tenemos esta resistencia, que es la del emisor también, entraría más y saldría menos. Ahí ya tendríamos analizado esa malla y agregado los signos correspondientes. Ahora, ¿qué nos permite hacer esto? Pues esto nos permitiría generar nuestra expresión para poder, en este caso, encontrar los diferentes valores de acuerdo a esa malla. Entonces, si iniciamos por el voltaje, aquí nos quedaría el voltaje del colector, ¿verdad? Que sería el primero, más el voltaje del colector. Muy bien. Si sigo el recorrido me topo con menos la resistencia del colector por la corriente del colector. Entra con más, sale con menos en la parte del transistor, menos, por ejemplo, el voltaje colector emisor que encontramos ahí, menos la resistencia del emisor por la corriente del emisor, y esto lo igualamos a 0, y ahí tendríamos la otra expresión. Bien. Y aquí debemos recordar algo. En su momento sabemos que la corriente del emisor y colector pues tienen una diferencia mínima en cuanto a la cantidad de su corriente. Para este trabajo acá podemos suponer que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Ahora, esto nos va a servir a nosotros para poder sustituirlo dentro de la expresión y encontrar los diferentes valores que nosotros podamos necesitar. Entonces decimos que la corriente del emisor y la corriente del colector son iguales. Aquí me falta esto. Bien. Si ya tenemos esto, pues simplemente acá puedo venir y puedo sustituir esta corriente de emisor por la corriente de colector y encontraríamos en este caso la fórmula para poder encontrar el voltaje colector emisor de esa malla, o también podríamos encontrar en este caso la corriente de colector, la resistencia colector. Estamos encontrando los valores necesarios para poder encontrar el punto de trabajo de este transistor. En el anterior encontré la corriente de base. Teniendo la corriente de base puedo encontrar la corriente de colector. Si tengo la corriente colector, aplicando esta fórmula puedo encontrar el voltaje colector emisor. Muy bien, teniendo esta expresión, entonces ahora vamos a hacer el cálculo respectivo. Vamos a mover un poco esto. Bien, entonces aquí, de acuerdo a la expresión, me quedó el voltaje colector menos la resistencia del colector por la corriente del colector, menos voltaje colector emisor, menos resistencia del emisor por la corriente del emisor, y esto va a ser igual a 0. Dijimos que la corriente del emisor la íbamos a sustituir por la corriente del colector. Si lo sustituimos, vamos a despejar de una vez. Voy a dejar los voltajes
del lado izquierdo y las resistencias con sus respectivas corrientes del lado derecho. Entonces, si están restando, sumamos de ambos lados para dejarlas del lado derecho. Entonces me quedaría el voltaje de colector menos el voltaje colector emisor, ¿verdad? Va a ser igual, aunque acá voy a despejar en este caso el voltaje colector emisor, pero lo vamos a hacer al final, ¿verdad? Entonces esto me quedaría prácticamente la resistencia del colector por la corriente colector más la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Teniendo esto ahí, voy a volver a trabajar un factor común ahí, pero si ustedes recuerdan, voy a sustituir la corriente del emisor por la corriente del colector. Recuérdense que expliqué hace un momento que estas son iguales para este tipo de trabajo. Entonces, teniendo ese factor común, quedaría el voltaje colector menos voltaje colector emisor va a ser igual a mi corriente de colector. Si yo hago lo del factor común, esto multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Y ahí tendríamos una nueva expresión. Ahora sí ya podemos despejar tranquilamente el voltaje colector emisor. Aquí como está negativo, yo necesito que esté positivo, entonces voy a intercambiarlo con la resistencia. Entonces me va a quedar que el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector menos el producto de la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Y ahí tendríamos la fórmula o la expresión algebraica que nos serviría para encontrar el voltaje colector. Entonces de ahí surge esa fórmula. A partir de estas expresiones que tenemos, podemos encontrar otras fórmulas que nos van a servir para poder realizar diferentes cálculos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a ocultar esto. Ya vimos que la primera fórmula que tenemos es para encontrar la corriente de base, ¿verdad? La corriente de base dijimos que es igual a, en este caso, el voltaje de base menos voltaje base emisor dividido la resistencia de base más la ganancia más 1 por la resistencia de emisor. Esa sería mi primera fórmula. Mi segunda fórmula es para encontrar la corriente de colector. La corriente de colector pues no es más que la ganancia multiplicado por mi corriente de base, que esa ya la tengo. Ahí encontraríamos la corriente de colector. Entonces, teniendo eso, pues ahora puedo colocar la fórmula para encontrar el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector menos la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector más la resistencia del emisor. Ahí ya tendríamos la fórmula del voltaje colector emisor. Otras fórmulas de interés que nos pueden servir acá, por ejemplo, serían las del voltaje de emisor. Por ejemplo, el voltaje del emisor va a ser igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Y si ustedes recordarán, la corriente del emisor yo la obtengo de, en este caso, el alfa o la ganancia más 1 por la resistencia del emisor. De ahí obtengo la corriente del emisor. Entonces ya tengo dos fórmulas. El voltaje de base, por ejemplo, yo lo voy a obtener de al voltaje de base, ¿verdad? Restarle la corriente de base por la resistencia de base. Ahí encuentro yo
la resistencia de base. Recuerden, el voltaje de base, perdón. El voltaje de base va a ser igual al voltaje que le llega a la base menos la corriente base por la resistencia de base. Ahí encontraríamos el voltaje directamente de la base. Otra forma de encontrar el voltaje de base, en este caso, eso sería igual al voltaje base emisor más el voltaje del emisor. Entonces aquí tendríamos dos formas de encontrar el voltaje de base. Una sería al voltaje que le llega a la base directamente, restarle el producto de la corriente base por la resistencia base. Y la otra forma es que al voltaje de base venga yo, le sume la diferencia potencial del voltaje o el voltaje base emisor más el voltaje de emisor. Para encontrar el voltaje de colector, esto va a ser igual al voltaje colector emisor más voltaje de emisor. Y la otra forma de encontrar el voltaje colector va a ser igual al voltaje del colector más, ahí es menos la corriente colector por la resistencia al colector. Y ahí tendríamos las fórmulas necesarias para poder trabajar con este transistor en polarización por realimentación de emisor. Ahora vamos a trabajar con un pequeño ejemplo con valores numéricos para que podamos en este caso encontrar los diferentes valores que de acuerdo a las fórmulas que se nos presentan a continuación.